Ver algunos conceptos. La frontera de posibilidades de la producción la vamos a definir como un gráfico que nos muestra las distintas combinaciones de bienes y servicios que se pueden producir en una economía. Pero para ello vamos a tener en cuenta que existe cierta dotación de factores productivos y una cierta dotación de conocimientos tecnológicos, o lo que podríamos decir una cierta tecnología. Bueno, una frontera de posibilidades de la producción tiene habitualmente o generalmente una forma cóncava hacia el origen. En la frontera de posibilidades de la producción vamos a distinguir tres tipos de puntos. Fíjense, acá tenemos el punto D, que vamos a considerar que es un punto ineficiente, ya que se están dejando ociosos ciertos recursos, no se están aprovechando de la mejor manera, por lo cual, fíjense, en el punto D nos podríamos mover al punto E y producir una mayor cantidad de bienes de capital y una mayor cantidad de bienes de consumo. Los puntos que están sobre la frontera de posibilidades de la producción, es decir, fíjense esta curva negra, nos muestran puntos eficientes donde se aprovechan de manera adecuada los recursos productivos. Esto quiere decir que no se puede producir más de un bien sin sacrificar una determinada cantidad del otro bien. Entonces, antes de continuar, sería importante ver que en este caso, este gráfico nos muestra las cantidades de dos bienes que se producen. En una economía, bienes de capital y bienes de consumo. Muy bien. Entonces teníamos puntos que estaban adentro de la frontera de posibilidades de la producción, que eran ineficientes. Los que estaban sobre la frontera de posibilidades de la producción eran eficientes, y aquellos que se encuentran por fuera de la misma vamos a considerar que son inalcanzables. Dadas las características de la economía en cuanto a la dotación de factores productivos y a una cierta tecnología, no es posible producir en ese momento esa cantidad de bienes. Por ejemplo, en el punto G, como está fuera de la frontera de posibilidades de la producción, no se puede, es un punto inalcanzable, no se puede producir esa cantidad de bienes de consumo y de bienes de capital. Bueno, como hay escasez, nosotros tanto en Introducción 1 como también cuando se trabajó con lo que es el primer tema de la materia Economía 1 y Microeconomía, se observaba que un concepto importante es la escasez. Y fíjense que esto lo podemos observar en la frontera de posibilidades de la producción porque tiene pendiente negativa. Particularmente si nosotros queremos pasar del punto E al F, ¿qué va a ocurrir? Entonces, fíjense que voy a producir más bienes de capital. De 550 vamos a pasar a producir, o la economía va a pasar a producir 800. Entonces, la cantidad de bienes de capital aumenta, fíjense, en 250 unidades. Sin embargo, para producir más bienes de capital, tengo que sacrificar la producción de bienes de consumo. En el punto E se producían 1.300 unidades de bienes de consumo, y para pasar al punto F, ¿qué va a suceder? Se produce menos bienes de consumo. Se reduce la producción en 1.300 menos 1.100 en 200 unidades. Noten acá que la pendiente de la curva es negativa. Muy bien, ahora si tratamos de formalizar el concepto de pendiente de esta curva, vamos a definir, ya no considerando particularmente el caso de bienes de consumo y bienes de capital, sino que vamos a considerar que hay un bien X y un bien Y, y que la tasa marginal de transformación, que va a ser la pendiente de la frontera de posibilidades de la producción,
la vamos a definir de la siguiente manera. La tasa marginal de transformación del bien X por Y es el cambio en X sobre el cambio en Y. El cambio o la variación en una variable, en este caso en X o en Y, fíjense cómo la definimos. Como el valor que tiene X menos su anterior. El cambio o la variación en Y es el cambio, o es mejor dicho, la diferencia entre el valor que presenta Y menos su valor anterior. Noten que la tasa marginal de transformación del bien Y por el X es el cambio en Y sobre el cambio en X. Que si se fijan, esto está escrito al revés que la tasa marginal de transformación de X por Y. Entonces nosotros podemos decir que la tasa marginal de transformación del bien Y por X la podemos escribir como el recíproco de la tasa marginal de transformación del bien X por Y. La tasa marginal de transformación nos muestra cuántas unidades de un bien hay que sacrificar, mejor dicho, hay que dejar de producir para poder producir una unidad adicional del otro bien. El costo de oportunidad también es un concepto que ya se había trabajado en Introducción 1 y que también lo repasaron cuando vieron la unidad 1 de esta materia. Entonces podríamos recordar que se define como la mejor alternativa desechada. Ahora bien, si lo consideramos teniendo en cuenta el concepto de frontera de posibilidades de la producción, podemos decir que el costo de oportunidad lo podemos observar como la mejor alternativa. La mejor alternativa es la cantidad de un bien que dejamos de producir para poder tener más o producir más de otro bien. Entonces, el costo de oportunidad del bien X, en términos de otro bien, va a ser igual al valor absoluto, o sea, el valor sin signo, digamos, de la tasa marginal de transformación del bien Y por el X. Por el bien X, perdón. Con respecto a la frontera de posibilidades de la producción, también se puede observar lo que es un crecimiento económico. La frontera de posibilidades de la producción se puede expandir si la cantidad de factores productivos aumenta o si mejora la tecnología. Entonces podemos ver que se pueden producir mayor cantidad de bienes, en este caso de maíz y de trigo. Pero hay que tener en cuenta que a veces algunos cambios tecnológicos pueden ser más favorables para la producción de un bien que con respecto a otro. Entonces, no necesariamente las expansiones de esta frontera de posibilidades de la producción quiere decir que sean mayores para los dos bienes. Puede ser que el cambio tecnológico, la dotación de factores productivos que aumenta, favorezca a uno de ellos. En ese caso, la producción de uno de los bienes va a crecer más que la del otro. O puede ser que sea la situación en el caso de que esa mejora tecnológica o esa mejora en la dotación de los factores productivos sí impacte de manera igual, podríamos decirlo de alguna manera, en el aumento de la producción de ambos bienes. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, ustedes piensen en algún tipo de catástrofe climática o, por ejemplo, las guerras, que un determinado país produce una cierta cantidad de bienes, en este caso en el modelo estamos simplificando de que son dos bienes, y que, dada una situación, la producción de ambos bienes, porque puede ser que disminuye la dotación de factores productivos, o hay un retroceso en cuanto a las mejoras tecnológicas, la frontera de posibilidades de la producción, en vez de desplazarse hacia la derecha, se contraiga, que podríamos pensar ahora con el caso de
de Ucrania, que tenía una cierta dotación de factores productivos, y al entrar en guerra con Rusia, ¿qué es lo que sucede? Y ya no puede producir la misma cantidad de bienes que producía anteriormente de la guerra. ¿Por qué? Porque esa dotación de factores productivos se redujo, entonces la cantidad de bienes y servicios que va a producir va a ser menor. Como referencia bibliográfica pueden consultar el libro de microeconomía de Parkin. Ahora veamos un ejemplo en concreto. Tenemos una tabla que nos muestra que en una economía se producen tartas y pastas. Y acá nos dice que cuando no se produce ninguna unidad de tartas, se producen 5.000 unidades de pastas. Acá, ¿qué es lo que se puede leer? Que cuando se producen 5.000 unidades de tartas, se producen 4.000 unidades de pastas. Y así podemos leer el resto de la tabla. Entonces, esto si lo graficamos, vamos a ver que tiene una forma cóncava hacia el origen. Va a ser una curva. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular la tasa marginal de transformación de pastas por tartas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, recordemos que la tasa marginal de transformación de un bien por el otro era el cambio en ese bien dividido el cambio del otro bien. Fíjense, entonces hacemos el cambio en tartas o la variación que la representamos con la letra delta y el cambio en pastas. Entonces, como el primer valor no tengo con qué compararlo, no tengo que restarle, entonces le ponemos un guión. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el cambio en tartas en la segunda fila? Hacemos 5 menos 0 me da igual a 5. En la tercera, ¿qué vamos a hacer? 9 menos 5 igual a 4. 12 menos 9 es igual a 3. 14 menos 12 es igual a 2. 15 menos 14 es igual a 1. Con respecto a las pastas tenemos que hacer algo parecido. Entonces, el primer valor no tengo con qué compararlo, no tengo que restarle, entonces vamos a poner un guión. 4 menos 5, fíjense, en este caso me da negativo, es menos 1. 3 menos 4 es menos 1, 2 menos 3 es menos 1, 1 menos 2 es menos 1, 0 menos 1 es menos 1. Acá me dicen que calcule la tasa marginal de transformación de pastas por tartas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a ser el cociente entre el cambio en P sobre el cambio en T. Entonces vamos a hacer menos 1 dividido 5 y esto da menos 0,2. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos menos 1 dividido 4, me da como resultado menos 0,25. Aquí, ¿cómo lo calculamos esto? Menos 1 dividido 3 me da menos 0,33. Y así puedo proceder con el resto. Pero ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría si me dicen que calcule la tasa marginal de transformación de tartas por pastas? Entonces nosotros sabíamos que la tasa marginal de transformación de un bien por el otro era lo mismo que la recíproca de la otra tasa marginal de transformación. Fíjense, acá nosotros vemos que la tasa marginal de transformación de pastas por tartas es lo mismo que 1 sobre la tasa marginal de transformación de tartas por pastas. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta tasa marginal de transformación la podemos obtener haciendo 1 dividido esta tasa marginal de transformación. Pero fíjense que en esta tasa marginal de transformación estamos midiendo la pendiente,
de cómo cambia T cuando cambia P. Y entonces podríamos estar tentados de directamente poner aquí un guión y entonces hacemos 1 dividido menos 0,2, 1 dividido menos 0,25 y resolvemos. Sin embargo, fíjense que si la tasa marginal de transformación ¿qué nos está diciendo la tasa marginal de transformación de tartas por pastas? Que se están sacrificando unidades de tartas para producir mayor cantidad de pastas. Entonces, el movimiento que vamos a hacer en la tabla es mirar en qué caso están aumentando las pastas. O sea, porque acá estamos midiendo la pendiente en el caso de que aumente la producción de pastas. Si nosotros miramos la tabla así tal como está, fíjense, de arriba hacia abajo, ¿quién está aumentando? Está aumentando la cantidad de tartas, pero la cantidad de pastas está disminuyendo. Nosotros lo que queremos ver cuando medimos la tasa marginal de transformación de tartas por pasta, el cambio en T sobre el cambio en P cuando aumenta en una unidad P. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar? Fíjense en qué caso aumenta la cantidad de pasta. Cuando nosotros miramos la tabla desde abajo hacia arriba, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, para calcular la tasa marginal de transformación de tartas por pastas, lo que vamos a hacer es mirar la tabla de abajo hacia arriba. Entonces ya no ponemos el guioncito como nosotros habíamos hecho inicialmente de ponerlo aquí arriba, sino que lo vamos a poner abajo, porque en este sentido, de abajo hacia arriba en la tabla, está aumentando la cantidad de pastas que se producen. Entonces ahora sí voy a mirar esta relación de que sé que la tasa marginal de transformación es la recíproca de la otra tasa marginal de transformación. Entonces acá lo que vamos a hacer para calcular la tasa marginal de transformación de tartas por pastas va a ser 1 sobre la tasa marginal de transformación de pastas por tartas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿de dónde va a salir? Va a ser 1 dividido menos 1, que me da como resultado menos 1. Este menos 2, ¿de dónde sale? Sale de hacer 1 dividido menos 0,5. Y completo, y esto me da menos 0,2. 1 dividido menos 0,33, bueno, este es periódico, por eso me da exacto menos 3. 1 dividido menos 0,25 es menos 0,4. Menos 4, perdón. 1 dividido menos 0,2 va a ser igual a menos 5. El costo de oportunidad, ese que nosotros habíamos visto en algunas filminas anteriores, podríamos considerar, si miramos la tabla, que el costo de oportunidad de una tarta adicional en términos de pastas cuando se pasa de la combinación E a la F es de 1000 unidades de pastas. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad el costo de oportunidad de un bien era el valor absoluto de la tasa marginal de transformación del otro bien por una unidad de ese bien. En este caso, el costo de oportunidad de X es igual al valor absoluto de la tasa marginal de transformación de Y por X. Entonces, si volvemos atrás, pasar de la combinación E a la F, el costo de oportunidad que nos preguntaban era de una tarta adicional. Cuando se pasa de la combinación E a la F, nos fijamos acá, es menos 1. Si nosotros le calculamos el valor absoluto, ese valor va a pasar a ser 1. Entonces, por eso es que aquí nosotros ponemos que el costo de oportunidad de una tarta adicional, en términos de pastas, cuando se pasa de la combinación E a la F, es de 1000 unidades de pastas.
Acá podemos observar una relación en la tabla. Esto era lo que ya habíamos calculado anteriormente, solo que fíjense que aquí directamente, en vez de poner la tasa marginal de transformación de tartas por pastas, tal como está, lo que vamos a hacer es aplicarle el valor absoluto. Entonces, en definitiva, lo que sucede es que desaparece el signo. Y mirando la tabla podemos concluir que el costo de oportunidad de producir pastas, expresado en términos de tartas, aumenta a medida que se produce, mayor cantidad de pastas. A medida que se produce mayor cantidad de pastas, fíjense, aumenta el costo de oportunidad. Esta flecha está al revés, tendría que ir en sentido contrario, pero mirando la tabla podemos concluir que entonces el costo de oportunidad, que nosotros sabemos que es la tasa marginal de transformación de un bien por el otro, en valor absoluto nos dice que a medida que aumenta la producción de ese bien, el costo de oportunidad es más alto.